yo empecé a escuchar un sonido atronador, irreproducible, absolutamente paralizante. Y empecé a mirar a toda la gente a mi alrededor. Escuchaba los gritos de todo el mundo y aún de los animales, sumamente agitados. Era definitivamente como la sensación de que se estaba acabando el mundo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que sí estaba pasando algo. Y lo siguiente que vi fue pues las palmeras cayendo y un muro negro. Era como un monstruo. Yo no podía entender que eso era el océano. Ese océano se había levantado como el monstruo que venía hacia nosotros. Y en ese momento me cogió el profundo dolor de la muerte. El dolor de no despedirme de mis hijos amados. Esta es la narración de María Belón, una escritora que narró su historia porque estuvo en ese tsunami de diciembre del 2004 que devastó a los países, a varios lugares de los países índicos, en Tailandia principalmente. Ella estaba pasando la Navidad junto con su esposo y sus hijos. Y hay una película que salió de esa historia que se llama Lo Imposible. Y ella narra esa historia. Pero cuando tú escuchas esa narración e intentas pensar y meterte al sentimiento y a la escena que ella está viviendo en verdad, es una escena catastrófica. Es una escena de caos, de dolor, de tragedia, de muerte, donde en verdad la muerte ya no era una idea, sino era una realidad. Ella describe que estaban como zombies viviendo después de ese tsunami. Y es que cuando tú te encuentras con algo superior a ti, algo que está por encima de ti, que te aplasta, y aplasta, no solamente te aplasta a ti, sino aplasta a los tuyos. Es ese momento de frustración, de dolor, de inseguridad completamente. Y lo que María Belón describe es una sensación que también tú puedes tener de la lectura que tienes. Y cuando tú lees Amós capítulo 8 versículos del 4 al 14, te queda una sensación de qué tristeza, qué dolor tan profundo. No solamente es el sufrimiento, no solamente es el dolor por algo que está pasando, es el dolor sin esperanza. Porque puedes sufrir con una esperanza, pero lo que está describiendo Amós es que el juicio de Dios viene para ellos y es un juicio que está desligado de cualquier esperanza. Y Amós tiene la intención de mostrarle a sus oyentes que el juicio de Dios se va a revelar en un juicio que emana de la justicia de Dios. Y hasta ahí, en esta porción, no da ninguna esperanza. Y lo que está haciéndoles ver es: el juicio de Dios viene, porque Dios es justo. Y Dios es justo y va a castigar todo pecado. Y porque Dios va a castigar todo pecado, su juicio viene. Así que escucha. Y no de esperanza. Porque puedes leer cómo termina el versículo 14. ¿Cuáles son las últimas 4 palabras del versículo 14? Nunca más se levantarán. Ese es un juicio sin esperanza. Y no parece ser que eso sea algo que emane del carácter de Dios. Pero la declaración de Amós es: el juicio viene y van a sufrir y van a buscar esperanza y no habrá esperanza.
Y al final, nunca más se levantarán. Y porque el juicio de Dios revela su justicia, hoy quiero pedirte a ti que no te quedes ahí, sino que escuches su mensaje de gracia y respondas. Porque el juicio de Dios revela su justicia hoy. Hoy tú, oyente de la iglesia que estás reunido en este edificio junto con la Iglesia Bautista Genezaret, te pido que hoy tú escuches su mensaje de gracia y respondas. Porque si no, el mensaje es el mismo y nunca más se levantarán. Y en los versículos que vamos a estudiar, del versículo 4 al 14, nosotros vamos a encontrar el mensaje del juicio divino al pecador impenitente. Y solamente veremos 2 puntos. El primero es un mensaje de juicio divino al pecador impenitente. Los versículos 4, Amós le dice a estos israelitas que han estado escuchando que el juicio de Dios viene, que Dios va a traer el castigo por todos sus pecados, y esos pecados tienen que ver con muchos frutos. Y aquí en el versículo 4 nos dice esto: oíd esto. Y aquí viene la descripción de los pecados: los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Y aquí está la denuncia de Dios a estos pecadores impenitentes. La denuncia divina por este pecado. Y a lo largo del llamado de Amós hemos encontrado el rugido del león por el pecado de este pueblo. Ellos se han deslizado en el tobogán de la maldad y han perdido toda sensibilidad a lo santo. De hecho, tú te das cuenta que nuevamente, a pesar del llamado de Dios, a lo largo de todos estos primeros 8 capítulos, 7 primeros versos del capítulo 8, Dios les ha estado diciendo su pecado. Ustedes están maltratando a los desvalidos, están usando su poder y están confiando en su religión cuando deberían escuchar la voz de Dios, que lo que Él quiere es que la justicia corra, que la palabra corra. Pero ustedes se han olvidado de eso. Y mira cómo en su desliz en la maldad, estos han perdido toda sensibilidad. Porque si te das cuenta en el versículo 5, mira lo que están haciendo ellos. Y por lo menos lo podemos obtener por lo que dicen. Diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero? ¿Qué están esperando que pase? ¿A qué se refiere con el mes? Ellos tenían las costumbres judías de tener sus propias fiestas religiosas. Y lo que ellos están buscando es que mientras vengan todos a la reunión del pueblo a adorar en su religión, ellos desean que pronto llegue nuevamente para seguir haciendo de las suyas con engaño. Nota ahí, ¿qué están buscando hacer en ese día que quieren que llegue nuevamente? Venderemos trigo, abriremos los graneros del pan. ¿Y qué quieren vender? Quieren vender justamente, ¿verdad? No, sino que yo quiero seguir vendiendo con medidas falsas, con balanzas malversadas.
Y estos, mientras están ocupando su mente para programar otro culto, por trasladarlo a nuestra época, ellos están diciendo, vamos a tener otro culto para hacer nuestro negocio. Para que aquí, mientras lleguen los hermanos, nosotros les ofrecemos, esos hermanos que son pobres, vamos a ofrecerles una galleta y se las vamos a vender a un precio muy alto. Mira, esos que están deseando tener un poco de grano, ¿por qué no les vendemos en vez de 1 kilo, 800 gramos? De esa crueldad está hablando. Este es el pecador impenitente que está recibiendo el llamado de Dios y les está diciendo, tú estás pecando. Tú estás pecando con la forma en que estás tratando a los pobres, a los débiles. Crueldad, porque no te apiadas de esos que están padeciendo. Tienes un corazón inmisericordioso. Y eso es el común denominador de este pueblo que se ha engrandecido, porque este pueblo de Israel no está pasando por una escasez, de hecho está enriquecido. Y están oprimiendo al pobre. Y se han olvidado lo que Salomón dijo en Proverbios 14:31, el que afrenta al pobre, ¿afrenta a quién? A su hacedor. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Si tú estás lastimando a él, lo estás haciendo contra el Dios eterno. Pero hay una maldad. Estamos viendo entonces que la descripción que Dios está dando del pecado de este pueblo es ese corazón inmisericordioso, lleno de crueldad. Pero este corazón está dando este fruto porque hay algo más profundo que solamente la inmisericordia y la crueldad. Ve conmigo al versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Es interesante la forma en que ahora Amós va a hablar del juramento de Jehová. Y ahí aparece lo que está produciendo esta inmisericordia y crueldad del pueblo de Israel. Y se refiere a Jacob en el versículo 7. Ahorita vamos a hablar del juramento, pero quisiera que tú vieras por qué razón está jurando Jehová. Por la gloria de Jacob, el orgullo de Jacob, lo que está trayendo a la mente y del oyente Amós es: el pueblo de Israel es tan orgulloso que ha dejado de escuchar a Dios y ha dejado de escuchar las advertencias de Dios a través de Amós, que ha preferido mantenerse en ese orgullo. Y por ese orgullo que es inquebrantable en apariencia, ese orgullo inquebrantable dice: mira, te he jurado. Si tú vas al capítulo 4 versículo 2, ve conmigo al capítulo 4 versículo 2. Jehová el Señor juró, ¿por qué? Por su santidad. Capítulo 6 versículo 8. Jehová el Señor juró, ¿por qué? Capítulo 4, ¿por qué jura? Por su santidad. Capítulo 6, ¿por qué jura? Por él mismo. Ninguno de estos juramentos había hecho mella en el corazón de los oyentes. Y ahora dice: bueno, ustedes ven que al jurar por estas cosas que son inquebrantables, no hacen caso. Ahora voy a jurar por algo que ustedes creen que es inquebrantable y que yo me doy cuenta que es inquebrantable. ¿Y qué es lo inquebrantable? El orgullo del corazón de Jacob. Y con base en eso, ahora viene un juicio. Y mira lo que dice el versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás
no me olvidaré jamás de sus obras. Ustedes han hecho lo que han hecho. Y yo había jurado por mi santidad y por mi nombre mantener mi pacto. Pero ahora juro por tu orgullo y tu corazón inquebrantable, yo no me voy a olvidar de tus obras. Las mantendré en mi mente por tu orgullo. ¿Y cuál es la sentencia de Dios ante esta descripción del pecado que Dios ha hecho del pueblo? Y ahí nos conecta el inciso B, la sentencia divina por el pecado. Y comienza diciendo, no me olvidaré. Y después, versículos del 8 al 10. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Apacentará en aquel día, dice Jehová el Señor, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito, su postrimería como día amargo. ¡Qué sentencia! Un terror. En el capítulo 7 nosotros encontramos que estos están anhelando el día del Señor y dice, ahora no, el día del Señor no es lo que tú esperas, el día del Señor sí vendrá. ¿Y sabes qué pasará el día que el Señor venga? La tierra temblará. Se escuchará por todos lados un llanto desolador. Habrá un eclipse. Habrá lamentaciones, culpa, amargura. Algunos creen que ese eclipse pasó en el 763. Algunos creen que ese temblor es al que se refiere en el capítulo 1, versículo 1. Si tú vas al capítulo 1 y versículo 1 se hace referencia a un temblor. Pero ese es el día del Señor, donde todo se juntará y se estremecerá el pueblo. El escenario que está describiendo aquí Amós es ese escenario desolador, donde la oscuridad de la muerte es lo que se ve, es lo que se huele, se palpa. Lo que está describiendo es un escenario sombrío, lleno de dolor, de tormento, dolor profundo, como cuando una mujer llora por la muerte de un hijo. Hermano, esto es inimaginable. Las personas que han sufrido este dolor de la muerte de un hijo lo describen así, como un dolor indescriptible. Y es verdad. El dolor ante este escenario es indescriptible por el pecado del pueblo. La razón de este juicio que está atormentando es el pecado. Tu corazón es tan orgulloso que se ha convertido en un corazón inmisericordioso, cruel, que viene el juicio, donde tendrás un dolor tan profundo. Pero esto no es lo peor. Este no es el peor escenario. Todo este dolor tiene un lugar muy oscuro, pero hay una caverna mucho más profunda y mucho más oscura,
Lo que describe a continuación en los versículos del 11 al 14 es un dolor sin esperanza y sin salida. Versículo 11 al 14. He aquí. ¿Recuerdas? Versículo 9. Acontecerá, ¿qué dice? En aquel día viene un día donde el juicio de Dios llegará y se consumará. Pero después de ese día, ¿qué? Versículo 11. He aquí, ¿qué? Vienen días, no un día, vienen días. ¿Qué días? En los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan y de sed, de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y mire lo horrible del versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué? Querrás buscar una esperanza. En medio de ese dolor buscarás una esperanza, un lugar donde cogerte para mantenerte firme y a flote, y no hallarás nada. Nada. Es estar caminando en un laberinto y nunca ver ni siquiera un atisbo de luz. Es estar en una caverna oscura sin un día de luz. Esto es consecuencia de su pecado. Sufrir sin esperanza es la descripción del abandono de Dios. La abundancia que les daba seguridad, ese pan que habían acumulado y esas aguas que habían establecido como su seguridad, su riqueza, toda aquella riqueza que ellos tenían, no podía comprarle un poco de agua que saciara su alma. Porque tenían sed, no de agua, tenían hambre, no de pan, pero nada de eso que tenían satisfacía su alma. Irán de mar a mar. Desde el mar de Tiberias hasta el mar grande, desde el norte hasta el oriente, desde el norte hasta el sur, del oriente a poniente, irán buscando un refugio y no lo hallarán. No lo hallarán. Se decepcionarán de su búsqueda. Estarán confusos, buscando con una fervencia tan grande encontrar un pedazo de pan que sacie su alma, buscando un profeta que les diga: ven y háblanos, y no hay quien hable, buscando un mensaje para saciar esa angustia y no hay un solo mensaje, y no lo hallarán. Y es impresionante la actitud de este pueblo, porque si lees el versículo 14, te das cuenta que lo que ellos están haciendo es siguen jurando y hacen 3 juramentos. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba. Este pueblo está tan obstinado en su corazón orgulloso, arrogante, misericordioso, cruel, que creen que sus juramentos por los dioses paganos, esos dioses donde habían estado santuarios que apuntaban hacia Dios y ahora están apuntando hacia dioses paganos, ellos están confiando en esos dioses, ídolos, y todos esos serán quitados. Y en un momento buscarán un refugio.
Y déjame ahora animarte a pensar en esto. Piensa por un momento, ¿cómo sería sufrir en un mundo que se sufre por las consecuencias del pecado? ¿Cómo sería sufrir sin esperanza? Imagínate, ¿cómo sería sufrir la noticia de una enfermedad terminal sin una esperanza? ¿Cómo sería sufrir la pérdida de un ser querido sin esperanza? ¿Cómo sería sufrir el maltrato de una autoridad, el abandono, la escasez, etcétera, etcétera, sin tener una esperanza? Sin tener la esperanza que hay un Dios bueno detrás de todo lo que está pasando. ¿Cómo sería sufrir? Todos aquí han sufrido algo. Y todos mientras sufrimos buscamos un peldaño donde poner nuestros pies, porque sentimos que nuestros pies van bajando desenfrenado a un abismo. Pero la gracia de Dios nos ofrece ese peldaño de seguridad. Pero ¿cómo sería sufrir sin eso? Buscando un refugio y no tenerlo. Ahora, algunos podrían preguntarse, ¿cómo compagina esta actitud de Dios y este juicio de Dios con su carácter santo y misericordioso? ¿Cómo que no se olvidará si Él ha dicho que va a perdonar y no se acordará más? ¿Cómo compaginas esto? Porque este es su pueblo y este mensaje es para ese pueblo que había sido llamado su pueblo, su hijo, su primogénito, es su Israel, como lo vemos en Éxodo capítulo 3. Pero ¿cómo compagina entonces esta actitud de Dios y este mensaje de Dios? ¿Acaso debe Dios actuar así? ¿Esta sentencia refleja la bondad de Dios? Y eso me lleva al segundo punto de este sermón. Un mensaje para el presente acerca del juicio divino. Porque ¿sabes dónde puedes ver la bondad de Dios y su misericordia con mayor claridad? Precisamente en el escenario del juicio. Si tú no ves lo horrendo de las consecuencias del pecado, jamás valorarás lo impresionante de la gracia. Pero es real que ese juicio va a venir. O ya vino, dependiendo qué perspectiva tengas, de acuerdo a lo que veremos en un momento. Pero ese juicio es real. Dios no va a dejar sin castigo todo pecado. Dios va a castigar ese pecado. Y por eso, hoy tú necesitas escuchar un mensaje. Y surge esta pregunta: ¿cuál fue entonces la causa del por qué nosotros necesitamos escuchar un mensaje? Porque sin ese mensaje tú estás condenado a eso que nosotros encontramos en el versículo 14 del capítulo 8 de Amós. Nunca más se levantarán. Tú, sin ese mensaje glorioso, nunca más te levantarás. Estarás condenado a sufrir sin esperanza alguna. ¿Y cuál fue entonces la causa por la que Cristo vino a esta tierra? ¿Sabes cuál fue la causa? Esta sentencia. La razón del por qué Cristo vino a esta tierra fue esta sentencia. Si no hay un intermediario, si no hay alguien que viene a sustituirnos, nunca más nos levantaremos. Nunca más. Fue la sentencia divina la que otorgó el amor de Dios.
Pero esa sentencia divina emana de la justicia de Dios. Y sabes, aparece inmediatamente la segunda parte de la historia, la gracia de Dios. Sí, la justicia de Dios, como lo dice Gruden, y déjeme citar aquí a este teólogo. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto, y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Su justicia no permitiría pasar por alto un pecado sin haberse castigado. Esa es su justicia. Así que cuando el pecado aparece, la justicia de Dios emite una sentencia y la ira de Dios se revela contra el pecado. Por consiguiente, la justicia de Dios está estrechamente relacionada con la ira de Dios. Cuando tú ves a un Dios que está emitiendo esta sentencia, es porque Él es justo y a la vez es un Dios que condena y está irado contra el pecado. No habrá más remedio, no más, nunca más se levantarán. Dios odia todo lo que es pecado, pero Él ama todo lo que es justo. Dios odia todo lo que es pecado y Él ama todo lo que es justo. Y aquí es donde vemos la necesidad del mensaje del Evangelio. Si ese juicio de Dios expresa entonces la necesidad de su amor. Si Dios es ese Dios que está airado contra el pecado, es necesario que escuchemos un mensaje. El mensaje de la necesidad de su amor. La justicia de Dios también requería que se encontrara una forma para pagar el castigo por los pecados de Israel y los pecados tuyos y míos. Porque no podía aceptarte a ti y aceptarme a mí, porque soy un pecador. Él odia el pecado y ama solamente lo justo y lo bueno. Y yo soy un pecador y no puedo ser amado por Él, porque soy un pecador. Israel era un pecador. El pueblo de Israel estaba cometiendo pecado continuamente. Y la sentencia es: nunca más se levantará. Y es allí donde nosotros escuchamos ese glorioso evangelio de Romanos capítulo 3 versículo 25, a quien Dios puso, a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es nuestra propiciación, Cristo es nuestro sustituto. Esto es un sacrificio que carga con la ira de Dios a fin de que Dios sea propicio a mí, que soy un pecador. Dios ofreció a su único Hijo, al Hijo eterno, lo puso en propiciación por mí. A mí no me puede amar porque soy un pecador. Pero hay alguien a quien solamente puede amar el Padre, es al justo y bueno Cristo Jesús. Y sabes, la oscuridad de mi pecado me hace valorar un poco más a mi Señor. La oscuridad de la ira de Dios me hace ver un poco más clara la belleza de la bondad de Dios en Cristo. Pablo aquí en Romanos capítulo 3 versículo 25 está diciendo que Dios había estado perdonando los pecados del Antiguo Testamento. Porque déjame decirte que Israel no fue exterminada. Una pregunta: ¿debió haber sido exterminado esa nación?
Yo pensé que iba a ser más unánime su respuesta. ¿Debió haber sido exterminada esa nación? ¿Por qué? Porque Dios es malo. Porque Dios no es fiel. No. Porque este pueblo fue malo, abiertamente malo, rebelde. ¿Y por qué no fue exterminado? Porque Cristo fue quien expió los pecados de ellos. Porque el Padre los amó no por su bondad, no por la bondad del pueblo de Israel. ¿Sabes a quién veía el Padre al amar a los que Él había tomado de Israel? ¿Sabes a quién veía? No a Israel, veía a Cristo para poder amar a Israel. Y eso es lo que dice Pablo. Lee conmigo el capítulo 3, versículo 25 de Romanos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. No los castigó, no los exterminó allí cuando deberían ser exterminados, sino que fue paciente, porque llegaría el día donde ese pecado sería castigado. Pablo está dejando en claro que Dios no olvidó el pecado. Pablo está dejando claro que lo que Amós dijo, y no me olvidaré, es verdad. Dios no olvidó ese pecado, lo acumuló para cobrarlo en un preciso momento. Dios perdonó los pecados del pasado porque veía ese momento donde tendría que ser castigado ese pecado. El amor y la justicia de Dios fueron la suprema causa de la expiación. Dios, el Padre, tenía que castigar cada uno de esos pecados de los israelitas. Dios tenía que castigar cada uno de esos pecados tuyos y míos. Dios lo tiene que castigar. Y Cristo fue quien cargó esos pecados. Fue Cristo. Por lo tanto, la justicia y el amor de Dios fueron la causa suprema de la expiación. No es cuál es más importante, el amor o la justicia. No los puede separar, porque Dios en sus atributos es 100% santo, 100% justo, verdaderamente ira, amoroso. Y el amor y la justicia son igualmente importantes en los atributos de Dios. Y esas son las razones, y esa es la razón del por qué hay una expiación, por la justicia que se manifiesta en ira, pero por el amor que se manifiesta en gracia. Inciso A, el juicio de Dios expresa la necesidad de su amor, y inciso B, el juicio de Dios se efectuó sobre Cristo. Y creo que la mayoría de nosotros podemos pensar en el juicio de Dios sobre Cristo. Y hace un momento platicaba con uno de los hermanos y decíamos cómo muchas veces en estas semanas que se avecinan estaremos pensando mucho en la pasión de Cristo. Y muchas personas nos compadecemos y nos ponemos sensibles al ver el martirio del Señor Jesucristo, el sufrimiento del Señor Jesucristo, y hablamos específicamente del sufrimiento físico. Y es verdad, Él sufrió todo eso, pero no es lo más grande que Él sufrió. Su dolor más profundo no fue el castigo o el dolor físico. ¿Recuerdas qué es lo que es la caverna profunda del sufrimiento? Que lo veíamos del versículo 11 al versículo 14 del capítulo 8. ¿Cuál es
el dolor profundo, no es lo físico solamente, es sufrir sin esperanza. Es sufrir sabiendo que eres abandonado por Dios. Más horrible que el dolor físico, Jesús soportó el dolor de estar cargando con la culpa de nuestros pecados. Esto que encontramos en Amós capítulo 8, versículos del 11 al 14, era claramente meritorio para el pueblo de Israel. Eso es lo que merecía el pueblo de Israel. Eso es lo que mereces tú, eso es lo que merezco yo. Ser abandonado por Dios y dejarme en la miseria, porque yo he sido rebelde, tú has sido rebelde. Pero que el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, por un instante haya sido visto como la maldad encarnada. Cuando Él no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre no pudo ver al Hijo porque estaba cargando la maldad, y la única forma de ver al Hijo fue con ira. Piensa por un momento en eso. El Padre eterno vio al Hijo con los ojos de ira cuando estaba cargando sobre sí tu pecado, mi pecado y el pecado de los israelitas. Ese es el sufrimiento más profundo. No fue el látigo, no fue la corona de espina, no fue la cruz, fue separarse del Padre por amor a ti y por amor a mí. Nadie más podía recibir ese castigo. Nunca se olvidaron los pecados. Y en ese día fueron cargados todos esos saldos en contra sobre el Hijo amado. Y sabes, hermano, a veces perdemos de vista eso. De hecho, quizá para ti tú digas, en este momento tú estás diciendo, ¿y qué de nuevo estás diciendo? ¿Y sabes por qué tenemos esa actitud? Porque hemos perdido de vista la santidad de Dios, la santidad del Hijo. Porque eso es inconcebible en esa Trinidad, donde no existe, no se concibe el pecado, no puede existir el pecado en esa santísima Trinidad. Pero el Hijo amado se hizo por nosotros pecado. Cuando más creemos en la santidad como hijos de Dios, más repugnancia sentimos hacia el mal. Y si Jesús era perfectamente santo, aborrecía el pecado, con todo su ser aborrecía el pecado, aborrecía la maldad, mucho más de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Y con todo y eso, decidió obedecer al Padre por amor a nosotros. Jesús tomó sobre sí todos los pecados de los que un día serían salvos. Sí, Él cargó por los pecados de los que un día serían salvos. Cargar sobre sí todo el mal en contra del cual su alma se rebelaba fue la mayor expresión de amor y de gracia, y a la vez de justicia y de ira. Sí, cargar sobre sí todo el mal contra el cual Él se rebelaba y odiaba fue la mayor expresión de amor, de justicia y de ira.
Todo lo que aborrecía más profundamente estaba siendo derramado sobre sí mismo, sobre él. Todo lo que él detestaba, tuvo que absorberlo. Cargó, como lo dice Isaías 53. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Lo trató como pecador. Y como lo dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 21, lo hizo maldición por nosotros. ¿Quién lo hizo? El Padre. El Padre cargó nuestros pecados sobre Cristo. Y así como en Adán, nuestros pecados, nosotros hemos recibido esa herencia de pecado y fuimos imputados allí junto con Él. Dios imputó nuestros pecados a Cristo. Nosotros tenemos una condición pecaminosa por Adán, pero en Cristo podemos ser justificados. Y quiero pedirte que pienses en algo. Cristo no solamente fue nuestro sustituto para librarnos del poder del pecado, de la condena del pecado. De hecho, Cristo, cuando nosotros recibimos su justicia, no nos lleva a Génesis 1. No. El fin de esta expiación no es regresarte a Génesis 1. No es devolverte esa naturaleza antes de la caída. No. No es borrar tu saldo en contra de Dios y ponerte allá en el huerto del Edén. No. La obediencia de Cristo al Padre tiene una repercusión mucho mejor que volvernos al Edén. Una repercusión mucho mejor que volvernos al Edén. Nosotros no esperamos ir al Edén. ¿Sabes? Por la obra de Cristo es obediencia activa. Pablo lo dice así. Su justicia que procede... Acompáñame a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 9. Voy a leer desde el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Puedes leer conmigo el versículo 9, por favor? Y ser hallado. ¿La justicia de qué? Que es de Dios. Tú no volverás a el Edén con la justicia de Adán. Tú recibirás por gracia de Él, si has creído en Cristo y Él es tu Salvador, Él te da su justicia para poder entrar al trono de la gracia y sentarte en una mesa y poder ver en un nuevo cielo y una nueva tierra a tu Señor cara a cara con su justicia. No volverás al Edén con la justicia de Adán, no, volverás y irás a un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos fueron constituidos justos. Y recuerdas que la justicia de Dios nos revela que Él odia el pecado, pero ama solamente una cosa: lo justo y lo bueno. Y sabes, por la obra de Cristo,
por la obra de Cristo, únicamente por la obra de Cristo, tú puedes ser amado por su justicia imputada a tu favor. Pero tú podrías decir: Luis, pero yo sigo siendo un pecador. Y realmente lo somos. Pero ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos, vivimos por la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros. Ya no vivimos nosotros, vivimos porque Él vive en nosotros. Y luchamos día tras día para vivir esa vida justa. Pero seguimos luchando. Pero pensar en que ahora yo, siendo un pecador, Él me ve como justo, me ama porque Él me ve como justo. Yo te quiero animar a que en respuesta a esa verdad tú adores. Dice un himno: ¿cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. ¿Cómo no confiaré en tu bondad? Si cuando yo tenía la condena de nunca más se levantará, apareció Cristo, mi sustituto perfecto, ¿cómo no adorar? ¿Cómo no vivir para Él? Podría haber tenido todo, pero sin esperanza era nada. Y ahora lo tengo todo con esperanza, con su justicia. ¿Cómo no he de adorar? Pero eso también te permite vivir esta vida de sufrimiento con esperanza. Creyente que estás aquí, quiero terminar diciéndote esto: tú puedes sufrir con esperanza. No sufras sin esperanza. Hermana que estás aquí, tú no eres más una víctima. Tú eres libre, porque Cristo compró tu libertad y tú eres justa delante del Padre. No creas la mentira de este mundo que te victimiza. No, tú eres libre. Libre porque alguien te compró, alguien te redimió y tú estás delante del Padre como justa. El pasado no determina lo que tú eres. Tú eres justa delante del Padre por la justicia de Cristo a tu favor. Muchos de aquí están pasando por situaciones difíciles. Yo quiero pedirte que veas que no hay mayor bien que tener la justicia imputada a tu favor. Sí, quizá has escuchado esa noticia del cáncer. Quizá has escuchado la noticia del abandono de un ser querido, la pérdida de alguien. Pero recuerda que el Padre te ha dicho que eres justo, justa, y que todo sufrimiento tiene un bien para ti. Porque sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan a bien para vivir esa vida justa que Él diseñó desde antemano para que andes en ella. Eres libre de victimizarte, de culparte. Vive como libre. Pero termino con esto. Iglesia Bautista Genezaret, creyente que estás aquí, ese juicio aún viene si no has creído. Y muchos de los que están aquí y muchos de los que están a tu alrededor van a recibir ese juicio. Quiero que pienses en eso. Ese juicio viene porque el juicio de Dios en Cristo fue para aquellos que han creído en Él. Pero viene un juicio para aquellos que no han creído en Él. Y es nuestra responsabilidad decirle a ellos: hay un mensaje de esperanza. Hermanos, este mundo necesita escuchar este mensaje: que hay un Dios que es justo y lleno de ira, que va a castigar todo pecado.
pero que ese mismo Dios ofrece hoy un mensaje de salvación para ti que estás aquí, que no has creído. Ese mensaje es para ti, pero también para muchos que están allá. Prediquemos el evangelio. Tú tienes personas que están allí sentados al lado tuyo, quizá en tu trabajo, que si ellos se mueren recibirán ese justo juicio lleno de ira de parte de Dios. Y tú puedes ser un instrumento para que escuchen el glorioso mensaje del evangelio. Así que hoy quiero pedirte que adoremos a nuestro Señor, que suframos con esperanza y que prediquemos el evangelio, porque el juicio de Dios se revela su justicia. Hoy escucha su mensaje de gracia y responde adorándole, sufriendo con esperanza y predicando el glorioso evangelio. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de saborear la gracia tuya. Gracias por Cristo. En este mundo afanado y ocupado por el quehacer, nosotros tenemos que recordar la esperanza que tenemos. Estamos muchas veces afanados y turbados y dejamos de ver lo que ya tenemos en Cristo. Ayúdanos a saborear continuamente el mensaje glorioso del evangelio. Pero quiero pedirte que tú hables a aquellos que han estado aquí por años y no han creído. Quizás son nuestros hijos. Quizás son personas que vienen de visita. Quizás es nuestro cónyuge. Señor, alcánzales por tu gracia. Pero también te pedimos por aquellos que tenemos cerca y que nos hemos olvidado que son objetos de tu ira, a menos que crean en su sustituto perfecto, en Cristo. Pedimos que tú nos ayudes a ser un instrumento para predicar tu evangelio. Pero también, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a sufrir bien. Líbranos de esta actitud de victimización cuando tú ya nos has dado libertad. Líbranos de ser insensibles a este evangelio y adorarte continuamente por la obra tuya. Nunca permitas que nos olvidemos del lugar de donde tú nos sacaste, de ese juicio que estaba sobre nosotros, y que al verlo nosotros saboreemos cada día más el glorioso evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.